de hipoglucemia. Doctora, discúlpame que la moleste, ¿no? Pero estaría usted en condiciones ya de comenzar. Sí. Bueno, pero usted es la Sí, cómo no. principal, ya de colaboradora. Doctor Martínez. Sí, dije que sí. No lleva nada. Yo no cobro por el Banco Ciudad. Nunca cobré por el Banco Pero Ciudad. no lo depositaron. Por eso a mí me depositan normalmente más tarde. Pido prestado. Bien, doctora Pérez, la escuchamos. Bueno. Un momento que estoy con la nariz tapada. Esta semana estoy hecho una porquería, pido disculpas. Bueno. Excelentísimo tribunal, pese a que no es esta la etapa de, y lo sabemos bien, por supuesto, de incorporar prueba documental, no obstante ello, atento a que la Fiscalía en su alegato deslizó que la hermana de mi asistido, la señorita Janina Pérez, como empleada bancaria, habría participado de la puesta en circulación de billetes en cajeros automáticos, abusando de esta posición, y que eso explicaría en cierta medida el perjuicio que podría haberse causado en esta causa como lesión al bien jurídico protegido, y eso apoyándose en la mención de la causa 8085/2008, que fuera desglosada y a la que se refiriera ya la defensa oficial. Debo señalar que esta causa, en la medida en que no se imputó como hechos a mi asistido, sin embargo, el hecho de que, por un lado, no se imputen y eso genere la indefensión, pero al mismo tiempo sea considerado en la alegación de las agravantes, tiene además un efecto que va mucho más allá de una eventual consideración de agravantes, sino que tiene el efecto de instalar la idea de que acaso sí hubo en esta causa, en esta investigación, en los hechos que investigamos, una eventual lesión al bien jurídico protegido de la fe pública. Y en última instancia, lo que está demostrando es un velado reconocimiento de parte del Ministerio Público Fiscal respecto de la orfandad probatoria, en punto precisamente a la lesión del bien jurídico protegido. Es por eso que quiero hacer saber al tribunal, con recibos de sueldo de la señorita Janina Pérez, que ella ingresó a trabajar en el banco francés, en el centro de soluciones, es decir, en un call center, en una actividad absolutamente ajena a la provisión de cajeros automáticos, el 31 de mayo del 2010, tal como se lee en los recibos de sueldo, siendo que los hechos que investigamos en esta causa, el objeto procesal, transcurre desde el 26 de mayo del 2008, que es el inicio de esta causa, al 2 de diciembre del 2009, en que se producen los allanamientos y detenciones. Bien, esta prueba yo voy a solicitar que eventualmente sea tenida en consideración por el tribunal, insisto, para desalentar cualquier pretensión de que acaso se hubiera podido acreditar una lesión o afectación al bien jurídico protegido. Y ya en este punto voy a ir al grano, a lo medular, en cuanto a que si acaso hubo o puede considerarse que en los hechos existió una puesta en circulación, fue un único caso de fecha 10 de abril del 2009, y me refiero al minimercado Best, donde el señor Lescano presuntamente podría haber introducido un billete, pero y que debemos señalar claramente el informe de Fojas 1726/32, donde
consta que cuando se produce esa supuesta puesta en circulación, el señor Gastón Pérez se encontraba detenido. Esto es así, se encontraba detenido desde el 13 de noviembre del 2008 y este episodio es del 10 de abril del 2009, y que esos billetes, la instrucción llega a la conclusión determinante y que nunca fue rectificada o desvirtuada a lo largo de todo el proceso, de que esos billetes habían sido fabricados o confeccionados por el señor Mario Aníbal Adamo. Inclusive el informe final de la instrucción, que ya lo vamos a ver, señala que Gastón no mantuvo comunicación con el investigado Adamo en ningún momento y cierra ese informe diciendo que no estableciéndose aún su participación, habla de Gastón Pérez, en la impresión de los billetes apócrifos. Es decir, estas fueron las conclusiones finales de parte de la instrucción policial como resultado final de las tareas de inteligencia, y lo cierto es que, tal como veremos, el resultado de los allanamientos no logró dar, por ejemplo, con la imprenta, esto también lo vamos a ver, fue señalado inclusive por el personal policial que depuso en el debate, y no, finalmente, digo un poco a modo de introducción, pero casi como una conclusión, no pudo acreditarse en ningún momento del proceso que Gastón Pérez realmente hubiera podido acaso falsificar o confeccionar billetes. Al inicio de su alegato, la señora fiscal describió el rol de Gastón Alejandro Pérez como el de principal encargado de la confección de billetes falsos y de su posterior distribución. Y dijo la señora fiscal, ello pudo ser porque hemos podido acreditar la cantidad enorme de contactos de Gastón Alejandro Pérez con otros individuos. Es evidente que eventualmente el hecho de tener contactos, con eso no avanzamos en punto a la acreditación de la conducta de falsificación. Y esta conducta que le atribuye, se le atribuyó conjuntamente con el imputado Medina. Quiero señalar en este punto que la conducta en sí de distribución no fue incluida en el requerimiento fiscal con relación al señor Gastón Pérez, que excede la plataforma fáctica. No es una cuestión simplemente de nomen iuris, sino de diferente conducta enrostrada que lesiona desde ya la congruencia y correlación entre acusación, defensa y fallo. Y esto parte, insisto, esta ampliación hacia conductas que van más allá de la falsificación, no es sino, insisto, también un nuevo reconocimiento de parte del Ministerio Público de la orfandad probatoria que se evidenció en punto a la pretensión de atribuirle al señor Gastón Pérez una participación en la conducta de falsificación, en la medida en que no se secuestraron pruebas de ello. Tanto así, insisto, había sido reconocido en ese informe de Fojas 2501 vuelta, donde se decía que no se había establecido la participación de Gastón Pérez como autor de la falsificación. Y digo, luego, el resultado de los allanamientos tampoco avanzó en punto a ello. Además de ello, no obstante que Medina no fue requerido por falsificación, sino que en el requerimiento fiscal de instrucción se describió su conducta como un eslabón final en la cadena de distribución, ahora se modifica el rol atribuido en el requerimiento. Medina pasa de distribuidor a falsificación y a su vez Gastón Pérez se le amplía su rol de confección al de distribuidor. Luego la señora fiscal identifica la acción típica de la puesta en circulación con la compraventa de mercadería billete que habrían efectuado Tort, Baile, Guizamón, Lescano. Sin embargo, debemos señalar en relación a ello que el propio fiscal de instrucción, el fiscal de la causa, al inicio de las actuaciones, al rechazar la aplicación del procedimiento de flagrancia, señaló que esa misma conducta no configuraba flagrancia ni cuasiflagrancia, que no se estaba frente a la comisión concreta de ningún delito. Lo dijo a Fojas 44, leo rápidamente el dictamen fiscal del 20 de junio del 2008,
donde en el requerimiento de instrucción dice que no se trata de flagrancia, pues no está frente a la comisión de ninguno de los delitos previstos en el artículo 282 del elenco penal. Esto me refiero a la escena que motiva el 26 de mayo del 2008 entre Lescano y Leguizamón. El señor fiscal dice, respecto de esta escena, dice: toda vez que de las circunstancias que dieron origen a la formación del presente sumario se desprende que los imputados no fueron detenidos falsificando moneda o poniéndola en circulación, sino que los billetes en cuestión se secuestraron en otra circunstancia ajena a una situación de flagrancia, es decir, que descarta que ello se pueda tratar ni de falsificación ni de puesta en circulación. Esto nos lleva a la pregunta que muy bien ampliamente ha respondido ya la defensa oficial. Entonces, ¿qué debemos entender por expender o por poner en circulación? Y de todo lo muy extenso e ilustrado que nos ha traído la defensa oficial, podríamos agregar que en relación al término expender, estamos hablando de una conducta que importa o que requiere que sea aceptada la moneda como buena por parte de aquella persona a quien se le da. La idea de expender viene cruzada por esta cuestión de que quien la recibe la acepte como buena. Y esta interpretación de qué significa expender viene también de la mano de lo que es el requisito de expendibilidad en la falsificación de monedas. Ayer releía a Carrara, que se extiende en casi medio cuerpo del tomo 7, del volumen 7, donde él se refiere a lo que es la imitatio veri, que normalmente se llama imitatio veritatis, ¿no? Cito, para simplemente que quede constancia, de parágrafo 3521 en adelante, donde claramente dice: no existe falsedad políticamente imputable si no concurre la imitatio veri, y a partir de allí inicia todo el análisis de lo que se llama el requisito de expendibilidad, refiriendo claramente para decir que la expendibilidad debe ser la idoneidad de la moneda para que pueda ser tomada como auténtica y no advertirse, en cambio, que se trata de una moneda apócrifa o falsaria. Pues bien, expender significa precisamente que sea tomada como buena. Y poner en circulación, la esencia de lo que significa poner en circulación, al introducirse la moneda falsa en el circuito monetario, lo que determina en sí el primer punto de la puesta en circulación es que se confunda el billete o la moneda apócrifa con la masa monetaria auténtica. Sin esta confusión, donde la moneda falsa se confunde con la masa monetaria, no puede haber puesta en circulación. Tanto así, digo, que, insisto, y esto también no quiero abundar porque fue debidamente explicado también por las defensas que me antecedieron, la sola tenencia con fines de puesta en circulación inclusive, de ninguna manera se trata de un acto atípico, en la medida en que los billetes estén en una bolsa justamente discriminados y no confundidos con la masa monetaria auténtica, importa que no pueda configurarse la puesta en circulación desde ya. Y abundando un poco más en indagar de qué se tratan estos conceptos, debemos señalar también que la estructura del tipo penal del artículo 282 no tiene una estructura como los delitos de ultraintención o de intención trascendente o de cortado resultado, como vemos, por ejemplo, con la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, por poner un ejemplo. Quiero decir con esto, no está previsto legalmente o típicamente la tenencia de billetes falsos con fines de puesta en circulación. Tanto así que
el Código Penal español lo preveía como una cuarta hipótesis, pero no nuestro código. E inclusive se ha señalado que un ejemplo de ello es cómo el legislador previó el artículo 284, donde alguien que ha llegado a la tenencia, aún de buena fe, pero ya consciente de la falsedad de los billetes, los pone en circulación o los expende, y sin embargo, para esa conducta, que implica ya inclusive poner en circulación y expender, sin embargo no hay pena de prisión prevista, es apenas una pena de multa. A fortiori, si para esa conducta del 284, que supone sí poner en circulación o expender, ni siquiera el legislador permitió que se puniera con una pena de prisión, mal podemos suponer o mal podemos apelar a una analogía en mala en parte para crear un tipo penal inexistente con una estructura típica que no es, insisto, la de los delitos de cortado resultado, y no puede atrapar de ninguna manera la conducta de la tenencia, aun cuando pudiera conjeturarse que es con fines de puesta en circulación. Bueno, aclarados un poco los puntos de qué conductas estamos tratando o qué conductas el legislador intentó atrapar y punir, insisto, porque estamos en un ámbito de delitos de peligro, donde una interpretación que no se haga cargo de cumplir con el principio de lesividad del artículo 19 de la Constitución Nacional necesariamente incurriría en una interpretación inconstitucional. Yendo ahora a la cuestión de la interpretación de los hechos, vemos que en el requerimiento fiscal los hechos referidos a Gastón Alejandro Pérez en el anteúltimo párrafo, según el cual Gastón Alejandro Pérez y Mirta González se encontrarían involucrados en la actividad de confección de billetes apócrifos que se llevaría a cabo en el inmueble de Ingeniero Alan, 1153A. Esta fue la hipótesis fiscal que instaló el requerimiento fiscal de elevación a juicio y que delimita el objeto procesal. Digo, el requerimiento solo describe confección de billetes, no así la figura de distribución con relación a Gastón Alejandro Pérez. Pero, por otro lado, lo que resultó del debate no prueba que Gastón Alejandro Pérez confeccionara billetes, ni tampoco que en el lugar funcionara una imprenta. Ya el testigo comisario Edgardo René Álvarez, apenas iniciado el debate, describió el lugar, me refiero en este caso a la quinta de Ingeniero Alan, describió el lugar como un campo descampado donde se criaban caballos y había un establo para la crianza de caballos. A preguntas que le formulaba la Fiscalía contestó que impresoras no había. Y CDs, se le preguntó, tampoco. No, señaló, la imprenta no estaba allí. El señor presidente, el doctor Hergot, le amplió la pregunta y le dijo, ¿en otro lado? No recuerdo. Pero la imprenta fue contundente, la imprenta no estaba allí. En este punto también quiero señalar, cuando la instrucción policial dice la imprenta no estaba allí, es porque la instrucción policial sabe de qué se trata una imprenta y sabe que claramente en Ingeniero Alan no funcionaba una imprenta. ¿Qué materiales son los que denotan la actividad de falsificación y de que en un lugar funciona una imprenta? Y vamos a ser claros, en un lugar, esto lo hemos aprendido por muchas causas, pero inclusive porque consta entre la cantidad de cuerpos de esta causa, obra agregado el requerimiento fiscal de instrucción en las causas de Mar del Plata, las causas me refiero a las 17.804 y las 17.992, donde fue imputado y fue requerido a la elevación a juicio del señor Mario Adamo, que fue detenido Mario Adamo, consta ese requerimiento en esta causa, y eso es una imprenta, y la policía sabe de qué se trata una imprenta. Mario Adamo, por ejemplo, en Mar del Plata, fue detenido en un domicilio en el barrio Alfar,
donde se encontró el contrato de locación a su nombre del lugar y demás. Y entonces se destaca que se secuestra allí una mesa serigráfica que cuenta con un extractor en su parte inferior y luz blanca interior, denotando esta una mesa de un uso reciente, ya que sobre la placa se observó una espátula con restos de pintura, otras 5 placas de impresión con los siguientes diseños, y entonces describe rostros de Julio Argentino Roca, de Domingo Faustino Sarmiento, denominados filamentos y rebordes metálicos, encuentran otra mesa de serigrafía de las mismas características que la anterior. Sobre la mesa de computación se observa un aparato detector de dinero falso marca Interlec, 3 espátulas metálicas, recipientes con diversos elementos, botella plástica conteniendo un endurecedor de emulsiones, pone la marca, una botella plástica conteniendo un líquido catalizador marca Polisol, latas de tinta sintética con base mate vinílica. Doctora, discúlpeme, Sí. sin perjuicio de si No, es pero es que- posible para... Sí, resumo, doctor, pero... Sabemos dónde nos identifica. Perfecto, usted el pero acta. me resulta fundamental Está bien. hacer alusión Pero y bueno, a la todo lo que... recomendación que yo le había señalado en el sentido de que... Sí, doctor, pero por favor, han hecho una defensa doble por quiero ejercer el derecho de defensa respecto Bien. de mi defendido. Es fundamental en relación a él. Simplemente Gracias. estoy diciendo que la lectura del No, contenido pero del sí- acta, si lo puede precisar un poquito más, Bien, nada más. No me voy a... está bien, está Si en no, no el le estoy expediente... diciendo que no lo haga, sino si la lectura del acta y de los Sí, elementos es- secuestrados, si lo puede precisar. Perfecto, Para no pero estar es- leyendo toda el acta, eso me No, refiero. no leo todo el acta, Bien. sino que es muy ilustrativo toda la cantidad de elementos, y saliéndome de esto, lo voy a explicar. ¿De qué se trata? Encontrar una imprenta y elementos que verdaderamente den cuenta de una actividad de falsificación que en la especie, en toda la causa, no se logró. Y la policía reconoció ese hecho. Y ya no menciono esa acta, aunque hubiera sido muy ilustrativo demostrar todos los elementos que en ese caso sí se secuestraron y de qué se trata estar frente a una imprenta. Digo que los materiales que hemos visto en un sinnúmero de causas que demuestran que una imprenta está funcionando y que se confeccionan billetes, muestran mesas de grabados, papel ahuesado para billetes con un algodón especial para billetes, tintas blancas para transparencia de la gota de agua, verde para el brillo del 100, tintas ultravioletas para trabas de seguridad, emulsiones, hot stamping para la cinta de seguridad plateada, foil plateado, producto de hoja plateada, la máquina Omnicrom. O sea, es todo un montón de elementos que pasa a resultar casi burdo e inocente cuando se pretende que con agua destilada, que con eso acaso alguien pueda fabricar un billete. Ofende a la razón. Quiero decir, la policía, no por nada, y el comisario Edgardo René Álvarez señaló con mucha honestidad intelectual que no habían encontrado la imprenta y que la imprenta no estaba allí. Del mismo modo, el testigo Álvarez Lomakis señaló, preguntando por el resultado del allanamiento del mismo domicilio de ingeniero Alan, contestó: no, en ese lugar no estaba Pérez y no encontramos billetes ni ningún otro tipo de elementos. No encontramos lo que buscábamos, dijo Álvarez Lomakis. Lo que se secuestró en Ingeniero Alan, 3 marcos a los que se atribuyó el sentido de bastidores, pero sin que se los periciara al respecto, 2 jeringas sin aguja, todo evento, no constituirían sino a todo evento la tenencia de materiales, en el peor de los supuestos, destinados a la falsificación, en el peor de los casos, pero de ninguna manera con ello puede pensarse que resulte para ser indiciarios del funcionamiento de una imprenta. El comisario Álvarez, insisto, que inició el debate, aclaró que no encontraron la imprenta y, por el contrario, en el lugar lo que sí se encontró funcionando fue una caballeriza. El testigo civil Roberto Leonardo Romero, del procedimiento de calle 1153A, explicó que había una camioneta Ranger con papeles y anotaciones sobre carreras de caballos y recordó que en el lugar se encontraban empleados del lugar que se dedicaban a cuidar caballos que fueron puestos a resguardo, los caballos, y que detuvieron al dueño de la casa, refiriéndose al fallecido señor René Zárate. Se registró asimismo la presencia del señor Carlos Morales, cuidador de caballos,
Y debe anotarse que el secuestro de las jeringas sin usar se efectivizó precisamente en las caballerizas, lo cual despeja toda duda con relación a la finalidad de su uso y destino. Allí obra el acta de Fojas 2680/2685, donde consta que Felipe Zárate era cuidador de caballos de carrera y que había allí 7 caballerizas con 8 caballos, e inclusive se incautó un recibo del hipódromo de La Plata, donde figura como dueño el señor Zárate y apoderada la señora Mirta González, con lo cual todo esto despeja toda duda en relación a que allí no funcionaba ninguna imprenta. Cuando a Álvarez Lomaqui se le preguntó concretamente por Gastón Pérez y qué rol cumplía, contestó: en esta causa no lo recuerdo. A Gastón Pérez lo tenía por otras investigaciones, se le preguntó, a lo que contestó: en la división ya lo tenían investigado en otra causa. Esa otra causa, concretamente, se están refiriendo a la causa 17.804 y su acumulada 17.992, que esto es necesario explicarlo rápidamente, la línea de tiempo. Empezó en el año 2007 esa causa, del 7 de junio del 2007, en la cual empieza por el señor Alfredo Pérez, padre de mi defendido, y el señor Mario Adamo. La 17.804 empieza por ellos dos. Y esa causa finaliza con la acumulada 17.992 en la ciudad de Mar del Plata, con la detención de Gastón Alejandro Pérez el 13 de noviembre de 2008, en que se cierra esa investigación. Pues bien, esta causa que nos ocupa y que aquí hemos de juzgar, tuvo su fecha de inicio el 26 de mayo del 2008, de modo tal que hay una coincidencia de ambas investigaciones que va del 26 de mayo del 2008 al 13 de noviembre, en que Gastón Pérez fue detenido. Y la instrucción policial se está refiriendo a esa doble investigación de que ya lo investigaban al mismo tiempo en ambas causas. Lo mismo el cabo Germán Diego Descalzi, preguntado qué fue en relación a Gastón Pérez, señaló que se movía por la zona sur de la provincia de Buenos Aires, porque recordemos que Gastón estaba en Mar del Plata, y en un momento posterior de su declaración volvió a delimitar el accionar del investigado en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. En la misma línea, el principal Ernesto Gustavo Barba explicó que fue comisionado varias veces a Mar del Plata, en el 2008 y en el 2009. Recordó a Alfredo Pérez, padre del imputado, y a su pareja, la señora Luisa Antonia Sina. Se le preguntó entonces si Alfredo Pérez tenía algún otro pariente relacionado con esta investigación. Y entonces recordó: Pérez tenía un hijo, Gastón. No recuerdo si llegamos al padre por el hijo o al hijo por el padre. Recordó también que Alfredo Pérez, padre de Gastón, tenía una Coupe roja que vivía en el Marquesado y dijo además: fui a Mar del Plata varias veces, me confunde la fecha, dijo el principal Barba. No sé si es esta causa o la otra. Fue muy cercano una causa de la otra. Hubo muchas causas en ese momento contra los mismos Pérez. Habían sido detenidos en Mar del Plata en el marco de otra causa que se había trabajado de modo conjunto. El padre era el que vivía ahí, y se refiere ahí en el Marquesado. Gastón Pérez, la causa 17.992, que se acumula a la de Mar del Plata, la 17.804, es una causa que tuvo su lugar de inicio en San Isidro, como ejemplo, ¿no? Quiero citarlo. Y quiero citarlo como ejemplo en la medida en que también lo explica Carrara. Carrara explica que la falsificación de monedas se trata de un delito continuado, pero también de un delito con efectos permanentes. Y pone claramente este ejemplo, ¿no? Si alguien fabrica una partida de billetes, es un hecho, sin perjuicio de que luego los distintos ejemplares de esos billetes, en la medida en que nadie los destruya, puedan tener su vida propia y no por eso
vamos a ir, puedan terminar en distintas localidades inclusive o distintos territorios, y no por eso se van a ir multiplicando los expedientes. Quiero señalar la de la causa de San Isidro, donde mi defendido nunca estuvo en San Isidro y, sin embargo, esa causa se inició en San Isidro, se acumuló a la de Mar del Plata y ya fue debidamente juzgado en Mar del Plata. Como ejemplo de mención de la investigación de esta causa de Mar del Plata, cito el informe de Fojas 1359 vuelta, donde dice: este rol que ocupa Gastón Pérez, que aún no se ha determinado, podría ser conjuntamente con Emilio Sánchez y Sergio Sánchez, quienes estarían realizando la maniobra en calle 47 entre 16 y 23 en el Marquesado de Mar del Plata. Sin embargo, también, no obstante, quiero dejar debidamente aclarado que tampoco en ese domicilio del Marquesado se halló la imprenta buscada, y de esto da cuenta el informe de Fojas 2304, un informe del 19 de octubre del 2009, que pone en evidencia que en el lugar del Marquesado, donde se suponía que podía funcionar una imprenta, tampoco fue hallado. Entonces, quiero señalar claramente la situación de coincidencia de investigaciones que queda cubierta por la prohibición del ne bis in idem, que va de lo acaecido entre el 26 de mayo del 2008, esta causa, que tiene su inicio, al 13 de noviembre del 2008, en que se produce la detención de Gastón Pérez, en la medida en que eventualmente, si pensáramos que hubo algún billete falsificado en ese tramo lineal, cronológico, no fue sino en la ciudad de Mar del Plata, en una coordenada espacial y temporal que ya fue juzgada en el marco de las causas 17.804 y 17.992, sin descartar que, habiendo sido detenido el 13 de noviembre del 2008, produciéndose su libertad recién el 5 de junio del 2009, un acto, el único en esta causa de puesta en circulación, que fue de fecha, estando Gastón Pérez detenido el 10 de abril del 2009, me refiero a la situación analizada del minimercado Best, digo que queda en evidencia que dos conclusiones posibles. O Gastón Pérez no fue, tal como concluyó una y otra vez la instrucción a lo largo de toda la causa, no fue quien confeccionó ese billete, ni tampoco el de Lescano y Leguizamón, los 6 incautados al inicio, y así lo entendió la instrucción. Digo yo, agrego como otra hipótesis, y si acaso lo fue anterior a haber sido detenido necesariamente, porque estaba en ese momento en estado de detención, y de haber sido anterior a su estado de detención, ya fue juzgado, ya fue parte del objeto procesal de las causas 17.804 y 17.992. Bien, todos los informes concluyen que los billetes incautados a Leguizamón y a Lescano fueron falsificados por la imprenta de Mario Adamo. La conclusión, y es la teoría del caso para esta defensa, pero insisto, fue la conclusión a la que arribó una y otra vez la instrucción policial y que fue plasmada en diversos informes en la causa, es que Mario Adamo los fabricaba, se los proveía a Jorge Bay se los provee a César Medina y que César Medina los distribuye. Esta fue la hipótesis no desvirtuada por la instrucción, fue la solución al caso a la que arribó la instrucción policial y que en ningún momento a lo largo de la extensísima investigación fue contradicha o fue afirmado acaso por la policía que hubieran llegado acaso a una conclusión diferente. Y voy a citar rápidamente el informe de Fojas 1080, 1081, donde mencionan al hombre de afuera, que es Mario Adamo, conocido falsificador que fabrica y distribuye, según surge de sus causas anteriores. Dice: el nombrado en la investigación como el hombre de afuera, quien es conocido como Mario Adamo, conocido falsificador de 9 de julio.
El informe de Fojas 1352/1354, donde el abonado 3629-1041, utilizado por Mario Adamo, se señala que no tiene vinculación con Gastón Pérez. Habla de dos imprentas, una de Mario Adamo, que son los billetes que se le secuestraron a Leguizamón y Lescano, así lo dice, y aclara la instrucción: Luis Bay los provee, Medina los distribuye. Y menciona otra imprenta que sería regenteada por los hermanos Sánchez en Mar del Plata, y que la instrucción propone investigar si acaso allí era donde, junto con los hermanos Sánchez, podría acaso estar fabricando Gastón Pérez, y que, insisto, fue también debidamente descartado cuando se hicieron tareas de inteligencia en Mar del Plata y se determinó que esta segunda hipótesis no era cierta. ¿Qué quiero señalar? Que lo que sí quedó dicho en innúmeros, en cantidad de informes policiales, es que la imprenta de Mario Adamo, en 9 de julio, fue la que confeccionó los billetes que se le secuestraron a Leguizamón y a Lescano, como también vamos a ver la que habría confeccionado el billete incautado en el minimercado Best el 10 de abril del año 2009. El informe de Fojas 1358/1360 dice: los billetes que se le secuestraron a Lescano y Leguizamón fueron producidos por Adamo. Adamo se los entrega a Bay, quien a su vez se entrega a Estela Maris Francisco, y esta a Medina, quien vende a sus pasadores. Y también en el mismo informe consta que Luis Bay envió yablones en caja y los mandó a 9 de julio a Mario Adamo. En este punto quiero aclarar que este envío de yablones por encomienda, la Fiscalía en el alegato lo tomó como si se tratara acaso de una prueba en contra de Gastón Pérez, cuando en realidad está debidamente aclarado también, y pongo por caso Fojas 1361 del 20 de agosto del 2009, la conversación de Bay con su mujer, donde hablan del envío de yablones en una caja por medio de un comisionista hacia la localidad de 9 de julio, que son para Mario Adamo, y esto lo sabemos claramente por las escuchas telefónicas, que ahora me voy a referir brevemente. El informe de Fojas 1572 del 14 de agosto del 2009, donde la instrucción aclara que Mario Adamo no tiene vinculación con Gastón Pérez. El informe de Fojas 1726/32 del 26 de agosto del 2009, donde se aclara que los billetes que entregaba Estela Maris Francisco a Medina no eran realizados por Gastón, ya que estaba detenido, y eran realizados por Mario Adamo. Siguen con la teoría de las dos imprentas, de Adamo y de los Sánchez. Pero señalando siempre que, si bien hay dos imprentas, la imprenta que confeccionó los billetes que tienen que ver con toda la investigación de esta causa es la de Mario Aníbal Adamo en 9 de julio. Respecto de Mario Adamo, recibe de parte de Bay elementos aptos para la confección de billetes, como ser tintas y yablones, dice la instrucción. Se desprende de la escucha de Bay y de Alfredo Pérez. A esta altura aún no se ha intervenido el celular de Mario Adamo, señala la instrucción, 26 de agosto del 2009. Esto es llamativo porque de Mario Adamo se va teniendo toda la prueba incriminatoria y la evidencia merced a las intervenciones telefónicas de Bay, de Medina, de Tort, y así es como se va configurando toda esta prueba, pero casi a despecho de lo que la instrucción policial casi permite hacer, digo, porque ya lo vamos a ver, inclusive cuando el juez federal de Mercedes, que es el que corresponde al domicilio de Mario Adamo, da la orden de hacer tareas de inteligencia el 7 de octubre del 2009, la policía incumple decididamente esa orden y nunca más se supo de Mario Adamo obligándonos a sacar conclusiones de lo más suspicaces, que no queda, no nos deja lugar a otra actitud. El informe de Fojas 1830/1 del 31 de agosto del 2009, que concluye que Mario Adamo tenía 4 llamadas con Alfredo Pérez. Yo en este punto quiero señalar que Alfredo Pérez no es Gastón Pérez, y que Estela Maris Francisco, si estuvo vinculada con Medina, con Bay y demás, y también con Mario Adamo, si bien era la madre de Gastón Pérez, porque falleció la señora, la realidad es que en los mismos informes que la policía la señala
como partícipe en estas maniobras a Estela Mari Francisco, se aclara debidamente que Gastón Pérez no interviene en ninguna de esas operaciones y que no podemos aplicar un derecho penal de autor confundiendo o identificando la intervención de Alfredo Pérez padre o de Estela Mari Francisco con la situación procesal de Gastón Alejandro Pérez. El informe de Fojas 1837/39 del 31 de agosto del 2009, a casi 3 meses de que Gastón estuviera ya en libertad, sin embargo, Luis Bay sigue demostrando, y lo vamos a ver también en las escuchas, que él es proveído por Mario Adamo. Habla de la encomienda robada con Mario Adamo, que le había enviado Mario Adamo, y se realizaron llamadas a la empresa de transporte Plusmar en La Plata. Él sigue negociando con Adamo, pese a que Gastón Alejandro Pérez ya hacía 3 meses que estaba en libertad, el 31 de agosto del 2009. Fojas 21-25 vuelta, la testimonial del oficial Gustavo Javier Cavada del 18 de septiembre del 2009, que realizó tareas de inteligencia, dice, en la localidad de 9 de julio con el fin de recabar datos de Mario Adamo, y refiere que en Avenida Mitre 1913 hay un local abandonado. Eso fue todo lo que hizo. Sobre la calle Levalle 1151, el domicilio de la ex mujer de Adamo, dice que solo se pudo constatar la existencia de un vehículo que aparentemente era utilizado por Adamo, pero insisto, esa fue la única tarea concreta, sin perjuicio de que por vía telefónica surgían evidencias contundentes de que quien proveía a Bay y a Medina era Mario Adamo y no Gastón Pérez. Fojas 2208, el Juzgado Federal de Mercedes autoriza tareas de inteligencia sobre la calle Mitre 1913 de 9 de julio, correspondiente a Mario Adamo, y sin embargo a Mario Adamo no se lo menciona nunca más a lo largo de la causa a partir del 7 de octubre del 2009. El último informe que hay respecto de él, que es el obrante a Fojas 22-28 vuelta, del 6 de agosto del 2009, anterior, insisto, al 7 de octubre, cuando el Juzgado Federal expresamente ordenó que se llevaran a cabo tareas respecto de Mario Adamo. Bay, con la mujer, habla con su mujer, y le ordena que ponga en una caja los yablones y se los mande en una encomienda desde La Plata a 9 de julio a Mario Adamo. Y quiero leer esta parte fundamental, brevísimo, Fojas 22-28 vuelta. La instrucción determinó al comienzo de la investigación, dice así, textual, que los billetes que le fueran secuestrados a Leguizamón y Lescano fueron producidos por Mario Adamo y estos entregados a Bay, quien a su vez hace entrega a Estela Mari Francisco y esta a César Medina, quien los vende a sus pasadores, entre ellos a los que fueran detenidos en esta causa, Leguizamón y Lescano, y a Carlos Paulino Jacobone. Fojas 22-28 vuelta, esta conclusión, insisto, nunca fue refutada ni rectificada por parte de la instrucción. Inclusive en el informe final de Fojas 2500 y siguientes se reafirma que los billetes secuestrados a Jorge Ricardo Leguizamón y Miguel Jorge Lescano fueron producidos por Mario Aníbal Adamo. Y en ese mismo informe final la instrucción reconoce respecto de Gastón, no estableciéndose aún su participación en la impresión de billetes apócrifos, casi con la ilusión de que acaso a partir de los allanamientos o del producido de los allanamientos pudiera llegar a acreditarse lo que finalmente nunca se acreditó, que acaso Gastón Pérez hubiera confeccionado alguna vez billetes, y me refiero, cuando digo alguna vez, estoy hablando con posterioridad a su juzgamiento en las causas 17.804 y 17.992, porque de otra manera incurriríamos obviamente en una lesión a la prohibición de Nevis in idem. Muy breve la referencia a las escuchas, pero necesaria, entre Mario Adamo y Luis Bay, del 18 de agosto del 2009, por la encomienda esta, donde Luis le dice: escuchame lo que te digo, le dice a Mario Adamo, mañana venís con eso que te faltó y yo te aseguro 5 lucas, te las reaseguro. Del 19 de agosto al día siguiente, donde Luis Bay habla con un masculino, Roque, y le dice que ese día llega el proveedor. Esto es al día siguiente de que hablan Luis Bay con Adamo y que están combinando que Mario Adamo vaya a La Plata. Luis le dice a Roque:
como venía hoy el proveedor, te daba lo que vos me pedías. Y se están refiriendo a Mario Adamo. El proveedor es Mario Adamo. Este viene hoy al mediodía, si no se va, y vuelve la otra semana, le dice inclusive Bay a esta persona, Roque. Es decir, que no es que Adamo iba un solo día, volvía a la semana siguiente. Esa era. Y esto es fundamental porque esta conversación se da en agosto del 2009, insisto, casi a 3 meses de que Gastón esté en libertad. Bay sigue proveyéndose de Adamo y Bay es el que a su vez le provee a Medina. De modo tal que debemos entender que si bien a Jorge Bay no se le llevó a cabo ninguna incautación de ningún material espurio, de todos modos sí a Tort, y bien podemos concluir que de aquí provenían, porque está la prueba. Lo otro, en cambio, es apelar a puras conjeturas. Cito, para cerrar en este punto, informe de Fojas 1726/32, que no los habría fabricado su hijo Gastón, sino Mario Adamo. Digo que al propio Bay no le incautaron billetes y está acreditado que Bay se proveía de Mario Adamo y que Bay entregaba a Tort, de modo tal que podemos entender que se tratan de esos mismos billetes. En relación a Medina, que es el otro punto, también Medina entraba en contacto con Adamo. Fojas 1726 dice: en virtud de las conversaciones que Alfredo Norberto Pérez ha llevado, Alfredo, padre, no Gastón, ha llevado adelante con Luis Alberto Bay, se pudo vislumbrar que los billetes que Estela Mari Francisco entregaba a Medina no eran realizados evidentemente por Gastón, dado que estaba detenido, sino que serían realizados por Antonio Mario Adamo, quien es un conocido falsificador, también investigado por esta unidad. El mismo informe de Fojas 1726 vuelta sobre la imprenta de Mario Adamo, el informe de Fojas 1080 vuelta, 1081, donde también se refiere a Mario Adamo. Bien, yendo a Medina, decíamos, el comisario Álvarez dijo que a Medina le secuestraron una planchuela con 2 billetes de 100 impresos de un solo lado y que este secuestro tendría, decimos nosotros, sentido incriminatorio con respecto a Medina, no con relación a Gastón Pérez. Gastón nunca fue visto concurrir al domicilio de Medina, como pretendió la Fiscalía en sus conclusiones finales. Nos referimos al domicilio de César Ramón Medina. Tanto así que, en la escucha que citara la señora fiscal en su alegato entre ambos imputados, Gastón le pregunta a Medina si tenía algo en su domicilio cuando le allanaron, y luego le pregunta: ¿es por 12 de octubre tu casa? En punto a esto, quiero señalar 2 cuestiones. Una, que por 12 de octubre es una avenida que está en el centro de Quilmes y la realidad es que el domicilio de Medina, quedó acreditado en el expediente, se encuentra por el conurbano, yendo para el lado de Varela, de modo tal que Gastón Pérez estaba absolutamente, ni siquiera demuestra con esta conversación que no tenía ni la menor idea de dónde quedaba el domicilio de Medina, ni tampoco sabía qué era lo que Medina podía tener en su domicilio. 2 circunstancias que demuestran justamente que no eran socios, como ahora pretende la Fiscalía. Si son socios y están trabajando juntos en la confección de billetes, pues Gastón Pérez debía saber dónde quedaba la casa de Medina y verdaderamente qué era lo que había allí, se supone, si es que acaso, como pretende la Fiscalía, estaban confeccionándolo juntos. Gastón no sabía ni lo uno ni lo otro. De modo tal que esas evidencias deben ser interpretadas en un sentido desincriminatorio. Y me refiero a este domicilio de Medina en la calle Chile 633 de Quilmes. Pero por otro lado, decía que a Medina quien le proveyó los billetes que le secuestraran a Lescano y Leguizamón, se dice que fue quien proveyó los billetes que secuestraran a Lescano y Leguizamón, que fueron falsificados por Mario Adamo, por entregados a Bay, por Bay a Estela Mari Francisco y por Estela Mari Francisco a Medina, y de Medina a Leguizamón y Lescano. En lo de Bay señalé que no se halló ningún billete ni proyecto de billete en gestación, por lo que tampoco puede concluirse a su respecto que Gastón Pérez le hubiera entregado algún billete falso. Pero
la Fiscalía concluye que Leguizamón y Lescano adquirían los billetes de Gastón Pérez y Medina. Y según la Fiscalía, en eso consistió la puesta en circulación de la moneda falsa. Nosotros contestamos a esto que esto es falso, porque quedó acreditado que los billetes que pudo haber entregado Medina a Lescano y Leguizamón lo fueron mientras Gastón estaba detenido. Si hubieran sido confeccionados por Gastón Pérez, debería concluirse que corresponden a partidas por las que ya había sido juzgado en Mar del Plata. Y si ello no fue así, de ninguna manera Gastón Pérez fue el autor, insisto, toda vez que se hallaba detenido. Asiste razón en ese punto al personal policial cuando concluye que esos billetes fueron falsificados por Mario Adamo y entregados a Medina sin ninguna intervención de Gastón Pérez. Adviértase que a fojas 568/70 y 605/653 ya aparece Medina en la investigación y de las tareas de inteligencia y seguimiento que se hicieron el 27 de abril del 2009, investigando el episodio de Minimercados Best que había ocurrido el 10 de abril del 2009, esto se verifica estando Gastón Pérez aún detenido. Hablan de la mamá de Gastón, pero insisto, la mamá de Gastón no es Gastón. Gastón estaba detenido porque están hablando de abril del año 2009. La instrucción concluyó a fojas 1726/32 en un informe del 26 de agosto que las únicas puestas en circulación, me refiero a Best, al caso de Best y Kodak, reconducen a Mario Adamo como autor de las falsificaciones y no a Gastón. Este informe es medular en relación a cómo debe resolverse la situación procesal de Gastón Pérez. Insisto, obrante a fojas 1726/32 del 26 de agosto, donde reconduce al señor Mario Adamo como autor de las falsificaciones y no a Gastón. Entiendo por ello que existió un desvío de la investigación, donde quedó plasmado claramente, con mayor claridad, cuando se obtuvo, habiéndose obtenido la autorización del juez federal correspondiente a la jurisdicción territorial del domicilio de Adamo, sin embargo, la instrucción incumplió investigarlo. Sin perjuicio de que todo se indica al señor Adamo como autor de la confección de los billetes investigados en esta causa. También a quien debo referirme ineludiblemente es a Alfredo Pérez, el padre de mi defendido. Existe una llamada entre Alfredo Pérez y César Ramón Medina en la que hablan del hombre de 9 de julio y César dice, porque el material que hay es de él viene acá exactamente, capaz que con él lo puedo conseguir más barato, dice César Ramón Medina. Me estoy refiriendo a la escucha del cassette 8, lado A, del 5 de junio del 2009, comunicación 15. Lo mismo, el cassette 13, lados A y B, del 10 de junio del 2009, la conversación número 11, el diálogo entre Alfredo y Leticia. Alfredo habla con una tal Leticia, con César Medina en la conversación 21, fojas 19. Alfredo habla de Mirta con un tercero que no es Gastón. Mantiene una conversación, la número 22, que es sumamente sospechosa, sí, pero insisto, todo esto a quien debe achacársele es a todo evento a Alfredo Pérez, pero no a Gastón, al hijo, porque claramente se habla de Alfredo. Y en ese contexto, estando Alfredo también detenido, surge a fojas 1408, entre otras constancias, una escucha directa del 8 de julio del 2009, entre Gastón y Alfredo. Y en esa escucha, Alfredo Pérez le ordena a Gastón que se ponga en contacto con Luis Bay para conseguir plata para cubrir la fianza. Esto es recién el 8 de julio del 2009. Y Gastón Pérez le contesta, pero Luis Bay es un pescado, le dice Gastón Pérez, que no quiere contactarse con Luis Bay. Y Alfredo le responde que tiene dinero y que le pida prestado para cubrir su fianza. De modo tal que, quiero señalar, ni César Medina ni Jorge Bay son contactos de Gastón Pérez. Y si entra en contacto de todo este trayecto de la investigación, insisto, recién en la parte final, casi en el mes final, entra en contacto a partir de octubre del 2009, siendo que esta causa, la instrucción concluye el 2 de diciembre del 2009 con los allanamientos. Digo,
Gastón entra en contacto, es cierto, con Jorge Bay, pero entra en contacto por un pedido del padre de convocarlo para pedirle dinero y cubrir su fianza. A Fojas 1487, vuelta / 1488, en fin, se da cuenta de una conversación entre César Medina y Alfredo a través del servicio penitenciario. Dice, Gastón me dijo que te mande un número de tarjeta telefónica. O sea, concretamente el contacto que entabla Gastón con César Medina y con Jorge Bay se trata de un contacto motivado en la orden que le da Alfredo Pérez de pedirle dinero para cubrir su fianza, conversación del 8 de julio del 2009, de la que se da cuenta Fojas 1408. Los contactos que luego se dan con Bay, esto es fundamental, entre Bay y Gastón Pérez, en esta etapa final, debemos señalar como ejemplos. Fojas 2266, Luis le dice que lo que le había dejado no servía para nada. Fojas 2266, que lo que le había dejado no servía para nada. Es verdad que uno puede interpretar que esto es una constancia de carácter incriminatorio, pero ahora vamos a analizar como una conclusión final qué significación jurídica merece esa conducta. Y en conversación del 21 de octubre del 2009, también, Gastón le dice a Luis que no pudo conseguir nada como la gente, disculpándose de que por esa razón no había pasado por su casa, en lo que parecería ser y debería interpretarse como un desistimiento voluntario. Como también la conversación, la escucha del 12 de septiembre del 2009 y que es relevada por la instrucción policial en el informe final de cierre de toda la investigación y que obra el informe de ella a Fojas 2503 vuelta, donde en el CD 51 de fecha 12 de septiembre del 2009, una conversación entre Gastón y Luis, y es importante que la cite, Luis le dice, me los devolvieron todos, no quisieron saber nada porque lo que les entregué anoche eran iguales a los otros, el mismo, ¿viste? Ni lo anterior ni este. Me los meto en el... Ojete, dice, perdón, pero bueno. Así que decime qué hacemos, ¿te los alcanzo o decime vos? Y Gastón le dice, me los volvés a pasar esos. Y Luis Bay le dice, no los quieren para nada. Cagamos, dice Gastón Alejandro Pérez. Y Luis dice, no sirve. ¿Para qué te dan esas cosas como buenas si son una mierda? ¿Vos los miraste? Y Gastón le dice, no, esa parte no. O sea, de acá sacamos varias conclusiones. ¿Para qué te dan? ¿Sí? No confecciona Gastón Pérez. Alguien le da. No falsifica él. Él no es autor de falsificación. Alguien le da. Pero aparte lo que le da, claramente, es material que, bueno, no quiero reproducir nuevamente las palabras, es rechazado y le dice Luis Bay, agarró, le está refiriendo a alguna tercera persona que no sabemos quién es, agarró y me los trajo todos. Me dijo, no, loco. Luis Bay conversa con Alfredo Pérez, ahora sí con el padre, en el cassette 12, el 18 de septiembre del 2009, y le comenta la mala calidad de las cosas que están viniendo, que es una mierda, le dice textualmente. Entonces, quiero señalar en punto a esto que o en algún caso hubo un desistimiento voluntario directamente de Gastón cuando le dice no te lo llevé porque no pude conseguir nada como la gente, o, como otra hipótesis, el material que pudo haber llegado a entregar, Bay le refiere que no sirve para nada, que no tiene aptitud para inducir a engaño a un número indeterminado de personas, que no cumple con el requisito de la imitatio veritatis, que no cumple con el requisito que Carrara señala como el requisito de expendibilidad, que no hay lesión al bien jurídico protegido fe pública, que no hay afectación, que no se cumpliría con el principio de lesividad contemplado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Pero si hubo alguna entrega, no fue secuestrada, no fue habida para ser periciada y constatar el cuerpo del delito, y la tenencia de Planchuela sin recortar, que no le secuestraron, insisto, a Gastón Alejandro Pérez, porque a él no le secuestraron nada, o es atípica, o en el peor de los supuestos se encuadra en la previsión del artículo 299, que claramente está prescripto. Sin perjuicio, insisto, de lo que corresponde a las primeras etapas del iter criminis, donde quedó claramente
la instrucción llegó a esta conclusión contundente y nunca rectificada o desvirtuada de que Mario Adamo fue el autor de esas conductas. Para cerrar, creo que quedó debidamente aclarado que lo que Gastón Alejandro Pérez señaló el día 1 del debate en su indagatoria quedó todo confirmado por el resultado de este debate y de lo actuado. Dijo Gastón que las dos personas con las que arrancó la investigación no las conoce, que él no les proveyó los billetes, que a Luis Bay le pidió el padre que lo contactara, que hablara con César y Luis, que en su momento eran amigos de su padre, y que fue para cubrir la fianza del padre, para pedirles plata. Consta ahí un pedido de préstamo expreso, que en una escucha donde Gastón le pide 200 pesos y exactamente el informe de Western Union refleja el depósito de esos 200 pesos, que es una cantidad insignificante. A más de que, bueno, allí en relación a los informes de Western Union debería señalar que hasta una fecha muy avanzada de la investigación se informa que Gastón Alejandro Pérez no registra depósitos. Sí, en cambio, se citan en informes posteriores, y es de advertirlo esto, la cita de la mujer de Mario Adamo, la señora Guariglio, permanentemente haciéndose depósitos, Mario Adamo y la señora Guariglio con Bay y con Medina. De modo tal que la instrucción no se equivocó. Ese fue el origen de esos billetes. Y digo, cerrando, que Gastón Alejandro Pérez señaló en su indagatoria que César y Luis le dijeron, César Medina y Luis Bay, le dijeron que se lo compraron ese material a Mario Adamo, que es de la imprenta de Mar del Plata o de 9 de julio, de Mario Adamo. Y digo porque en la causa 17.804, en el requerimiento, ahí quedó acreditado, que es lo que iba a leer justo y me cortó Presidencia, eso sí que es una imprenta que funcionaba, la hacía funcionar Mario Adamo en la ciudad de Mar del Plata. Lo mismo que en relación a Leticia Herrera, que la conocía porque es prestamista, pero que le pidió justamente por teléfono a ver si su marido podía extraerle una plana de secuestro porque iba a comprar un vehículo. Señaló que al marido no lo conoció y que lo llamó por la chapa patente. Digo, en ese momento final ya de la investigación, a Gastón Alejandro Pérez se le estaban practicando escuchas directas. La instrucción de haberse producido ese supuesto encuentro en Longchamp, o Aulchamp, perdón, claramente debió haberse practicado alguna tarea de inteligencia y debió haberse registrado ese encuentro que, sin embargo, nunca fue registrado. En relación, y cierro para no agotar más al tribunal, en relación a agravantes a las que se hizo referencia, concretamente el tema de las copias de la causa 8685/2008, quiero señalar que no se imputaron esos hechos en los que supuestamente habrían resultado damnificadas muchas personas. Y si no se imputaron esos hechos y no se dio la oportunidad al imputado de defenderse en relación a esos extremos, tampoco puede utilizárselo para el cómputo como agravantes. Lo mismo, resulta desacertado citar como agravantes el trámite de la causa de Mar del Plata, donde finalmente Gastón Pérez resultó sobreseído, y tampoco la que se encuentra actualmente en trámite del año 2003 de Lomas de Zamora, máxime teniendo en consideración el tiempo transcurrido, y en punto a ello, y con esto ya cierro, que no puedo menos que adherir in totum y brevitatis causae por economía procesada a los planteos efectuados por la defensa, en especial la defensa oficial, que me precediera en punto a la insubsistencia y extinción de la acción penal. Si pretendiera recalificarse como encubrimiento, inclusive, también como encubrimiento del 277, apartado primero, inciso tercero,
los secuestros que hubieron en la causa, estarían también prescriptos tomando en consideración el tiempo transcurrido desde el término de citación a juicio el 13 de febrero del 2013. Lo digo al pasar, sin perjuicio de que entiendo que tampoco se intimó esa conducta, ¿no? Que no fueron indagados ninguno por esa conducta. Lo mismo también adhiero al planteo de nulidad de las actas de Fojas 3 y 4, de secuestro de Lescano y Leguizamón, máxima inclusive hasta por los propios argumentos también vertidos por el señor fiscal, de decir que allí no detectaba ninguna situación de flagrancia ni de cuasi flagrancia. Lo mismo la nulidad, adhiero a la nulidad del decreto de orden de intervención telefónica de Fojas 465 del 22 de enero del 2009, que a partir de la cual se formulara toda la investigación, como también del auto obrante a Fojas 2517/2527, de donde se ordenaran los allanamientos. Y por supuesto, cerrar señalando como conclusión final que de estas 3 tramos que señaló el Ministerio Público Fiscal en sus conclusiones, el tramo 1 como el secuestro de los billetes de Leguizamón y Lescano, y el tramo 2, tareas de inteligencia practicadas, claramente la conclusión es que esos 2 tramos apuntan al señor Mario Adamo, con el cual Gastón Pérez no tuvo ninguna vinculación, que a Gastón Pérez además no se le encontró ninguna imprenta. Y en relación al tramo 3 de la Fiscalía, el resultado de los allanamientos y secuestros, dejar bien aclarado la ausencia de una imprenta y la ausencia de toda prueba de que acaso Gastón Pérez haya resultado autor material de la conducta de falsificación, como también que la única puesta en circulación constatada a lo largo de toda la causa, lo del Minimercados BES del 10 de abril del 2009, Gastón Pérez se encontraba detenido tal como claramente, y que eso conduce a la conclusión de que Mario Aníbal Adamo fue el autor de esa confección del informe obrante a Fojas 1726/1732. Por lo que solicito la absolución de mi defendido, rechazándose la hipótesis fiscal. Muchas gracias, señor presidente. Doctora, voy a dar el traslado al Ministerio Público Fiscal. Doctora León, ¿usted podría estar en condiciones de contestar los planteos vinculados a nulidades? Sí, si quieren, Sí. ¿lo puedo hacer ahora? Sí, no, sí, yo prefería que se hiciese horas. Estamos en horario todavía de acuerdo a la próxima audiencia, que es a las 13. Así que... Voy a ser brevísima, en atención a que las defensas plantearon bien específicamente las cuestiones. Y ¿Las atado- recuerda? ¿Quiere que se las...? No, me acuerdo Bien, perfecto, correcto. las fui anotando. Cualquier cosa. La primera cuestión que fue introducida por la defensa de la doctora Kroll se refirió a la cuestión de del plazo razonable como causal de subsistencia de la acción. Perdón. Y quizás sea en el corazón de ese mismo planteo en donde desde donde deben observarse y rechazarse las nulidades planteadas, justamente por haber sido todas relativas a actos producidos durante la instrucción y que ya estaban verificados al momento de la citación a juicio, debiendo prevalecer el principio procesal de la preclusión, dado que tampoco se alegó si se trata de nulidades de carácter general cuál sería en el caso concreto el agravio de la parte de aceptarse la solución contraria. Entonces, respecto de la nulidad de las actas de detención de Lescano y Leguizamón, que fueron solicitadas, por no haberse verificado el estado de sospecha que hubiera permitido la aprehensión de los sujetos, creo que se trata de una cuestión de hecho y prueba que los señores jueces valorarán de acuerdo a los dichos del primer testigo, que recuerdo relató que vio una actitud sospechosa y que cuando se acercó a identificarse intentaron escapar y cuando no lo lograron y se descartaron de un paquete. Ella corresponde al ámbito de la valoración judicial. Para esta fiscalía
el argumento debe ser rechazado, puesto que se dieron los supuestos que autorizaran la injerencia de la policía. La doctora Kroll se refirió a la nulidad del decreto de Foja 165 como aquel que se refiere al allanamiento, no, a la intervención de los teléfonos. Anoté la Foja y no a qué se refería. A la Foja 165, la intervención de la primera intervención telefónica. Bien, en verdad no se trata de un decreto, se trata de un auto y se encuentra convenientemente convenientemente fundado, puesto que se hizo referencia en el auto a las tareas investigativas que se habían realizado sobre estas personas, donde vivían, donde se movían y otras tareas. Por la naturaleza del delito, no advierto que hubiera otra vía de investigación posible, más que hablaron con los vecinos, con la madre del que era encargada del edificio, cuánto hace vivía ahí, con quién vivía ahí. Había motivos suficientes y se trata de un auto y no de un decreto que se encuentra fundado en los términos previstos por el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación. En el mismo sentido, impetró la nulidad del auto que ordena el allanamiento de Herrera y Escalante, planteo realizado por la defensa pública y adherida por la señora defensora particular. También advierto que se encuentra suficientemente fundamentado ese auto, dado que da cuenta de una importante cantidad de actividades investigativas que se hicieron a punto tal que permitieron descubrir la identidad del imputado, el actual imputado Escalante. Respecto de la nulidad de la requisa del automóvil por falta de testigos civiles, recuerdo perfectamente que estuvieron los testigos civiles, que se les exhibió el acta, que la misma acta del allanamiento comprende la requisa del automóvil que se encontraba estacionado y que se encuentra absolutamente acreditado que se trataba del automóvil de Escalante, ya justamente en estas tareas previas a las que hice referencia antes, por cierto, por lo cual se le confeccionó el sumario administrativo. La presencia de una gran cantidad de policías, a que hiciera alusión, no sé si con efectos nullificantes, puesto que mencionó de que el acta no daba cuenta de la presencia de una gran cantidad de personal policial, la señora defensora particular olvida mencionar que se trataba de personal policial de asuntos internos, justamente, que estuvieron presentes, lo cual se queda absolutamente acreditado con el expediente de asuntos internos que terminó con la destitución del señor Escalante de la policía, por suerte. Así, entiendo que pretender la nulidad de las actas, como impetró la defensa oficial, en función de lo normado en el artículo 138 y 139, va de contrario con las constancias probatorias de la causa. Las actas reflejan la realidad del acontecido y están realizadas conforme la manda del 138 y 139. Finalmente, los billetes secuestrados y los billetes que planteo acerca de la tipicidad por burda falsificación, habré de mencionar que esos billetes ya se encontraban secuestrados durante la instrucción. Y entonces vuelvo a la cuestión de la primera pretensión de la defensa de lo irrazonable del plazo. El plazo hubiera sido irrazonable si las defensas, en tal caso, hubieran intentado todos estos argumentos en el momento procesal oportuno y no se hubieran dado acabada respuesta. La realidad es que ni siquiera se introdujeron. Si los billetes eran burdos desde el día que se secuestraron. No son burdos el último día de los alegatos del juicio. Y, por cierto, basta con que uno no lo sea para que el tipo penal se encuentre completado. Por eso también creo que hubo un planteo de congruencia que no se concretó en un pedido de nulidad, pero entiendo que la congruencia está perfectamente satisfecha, puesto que la distribución de la moneda no es una modalidad prevista en el artículo 282, sino una descripción, justamente para no acudir al nomen iuris, de las diversas actividades que realizaba cada uno de los imputados según las pruebas que entiende el Ministerio Público Fiscal. Por estas situaciones entiendo que corresponde
impreso el trámite del incidente, como entiendo ha hecho el señor presidente en este momento, se rechacen las nulidades planteadas y se resuelva sobre el fondo de los asuntos. Bien, no es necesario réplica porque la doctora León se refirió exclusivamente a las nulidades. De manera entonces que vamos a convocar a las partes para el próximo viernes, para las últimas palabras, a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Pero sin repetir y sin saludar, deciste. Sí. Sí, bueno, sí, está bien, sí. Sí. Hay que estar concentrado. Vieja y con achaques.